anotarse su grupo, apellido y nombre. Grupo, apellido y nombre, ¿ya? Y también en su icono del Zoom con el que ingresan, ¿no? Al final, les voy a tomar una fotito y tienen que estar de esa forma. Grupo, apellido y nombre. Lo mismo en el chat. Grupo, apellido y nombre, ¿ya? De acuerdo a eso también sé a qué hora ingresaron, todo lo demás. Al final les tomo una fotito, ¿ya? Entonces, grupo, apellido y nombre. Vamos a avanzar este temita con la ubicación del gobierno. Es un tema también muy importante y sobre todo recordarles, ¿no?, un poquito lo que hemos avanzado en la anterior clase, referente al control de calidad de medicamentos, que nos va a asegurar, ¿no?, que todos los lotes que estamos fabricando sean de la calidad correcta, ¿no?, que tenga sobre todo efecto terapéutico, que no tenga efectos adversos, que si nos duele la muela, pues nos descarne el dolor, que si tenemos una herida nos infecte y tomamos antibióticos, que si ahora estamos con este boom de las vacunas y todo el mundo espera de nosotros los farmacéuticos, ha esperado que salvemos, ¿no?, a la humanidad. Porque ¿quién se cura sin un medicamento? A una persona que tiene una cirugía, por muy bueno que sea el cirujano, excelente, tiene que acudir a nosotros los farmacéuticos que le entregamos medicamentos seguros. Si es una almohadilla que se le coloca a una persona, por ejemplo, para que no quede un espacio vacío dentro del riñón, o una mallita de las personas que tienen hasta hernia, eso lo hacemos nosotros, solo nosotros, todo. Hacemos dispositivos médicos, jeringas, hacemos hilo de sutura, hacemos todo eso en una industria farmacéutica. No se va a hacer en una industria zapatera, no se va a hacer en una empresa automovilística, no lo va a hacer un abogado, un contador, un veterinario, ni un médico. No le corresponde, solo a nosotros. Como a nosotros tampoco no nos corresponde operar, o nos corresponde operar, no nos corresponde. Inclusive en el Brasil hay una ahora tendencia a que el farmacéutico prescriba, porque bueno, estando al lado del mostrador, en Brasil le han ganado juicio a los médicos. Y en otra asignatura hemos visto, ¿no?, como decimos, un TikTok de la historia de la farmacia. Bien, entonces recordarle a los que están entrando, su icono de Zoom, con el que ingresan, su perfil ahí, tiene que estar su grupo, apellido y nombre, y lo mismo tiene que coincidir con el chat. Entonces el tema que vamos a avanzar es referente a la ubicación del control de calidad, para que nosotros podamos garantizar que los medicamentos no tengan efectos tóxicos, que los medicamentos puedan también distribuirse en gran escala, que lo que yo fabrique y descubra también sea para el bien de la humanidad, ¿no? No me puedo quedar yo con mi secreto, tiene que ser a nivel mundial, ¿no? Todas estas cositas tenemos que nosotros como farmacéuticos ir afinando para ver cómo vamos a hacer el control a partir de las personas que elaboran en gran escala las materias primas. Una industria farmacéutica no va a elaborar todo. Es como, por ejemplo, que me voy a poner, o sea, así sinónimo a los tajivos. En hoteles los tajivos van a hacer un full almuerzo, pero no van a estar ahí al lado carneando, al lado criando las vacas o los pollos o los patos y las verduras. Entonces compran, ¿no? ¿De dónde se compra? Se compra, bueno, ahora me van a decir del ICE Norte o de un frial o del mercado. Y la misma del mercado no está ahí al lado con su vaca, ¿no?, al lado carneándola cada rato. Las vacas se carnean, ¿dónde? En el matadero, ¿no? Igual,
para la industria farmacéutica para preparar medicamentos en gran escala y que llegue a todas partes del mundo, como han llegado las vacunas, que espero que ya hayan leído ustedes todas las conferencias. Entonces ya han llegado las vacunas, ¿no? Llegaron de tan lejos. Algunas llegan de la China, queríamos de la Pfizer, al inicio queríamos nosotros la Sputnik, en fin, ¿no? Todo el mundo quería, ¿no? Su vacunita, ¿no? Y tan lejos. ¿Y cómo llega tan lejos? ¿Y en qué cantidad para que nos llegue? ¿No? ¿Qué tan eficiente ya tenemos, ¿no? Ahorita todos los medios de movilidad que llega de un rato a otro, a un avión, y están acá, ¿no? Imagínense, ahorita estamos charlando y cualquier persona lo puede ver ahorita nuestra conferencia en cualquier lado del mundo. Eso es un avance. Y también la industria farmacéutica pues ha avanzado, ¿no? ¿Y cuál es el control que vamos a hacer de aquellas personas que expenden en gran escala no solamente principios activos, sino también insumos, materia prima, excipientes, coadyuvantes, a nivel de la industria farmacéutica, a nivel de hospitales, a nivel de farmacia, a nivel de organismos nacionales, a nivel de organismos internacionales? ¿Cómo ubicamos a este control de calidad? A nivel de, perdón, a nivel entonces de organismos, a nivel de los grandes fabricantes de las transnacionales, podemos también normar qué controles de calidad se deben hacer. ¿Cuáles son los controles de calidad que se deben hacer? Para eso es importante que ustedes recuerden cuáles son o sea, lo que ustedes han aprendido en primer año, segundo año. Bueno, ustedes no han hecho práctica ni segundo ni tercero. Está complicado, ¿no? Un poquito. Sin embargo, sé que si no han hecho prácticas, perdón, eh, por lo menos para las personas que no pueden contactarse en el grupo o algunos de ustedes, pásenle, digamos, el link o que a través de Henry, Vanessa, Rodolfo lo pueden introducir a control, ¿ya? Bueno, porque ahorita no contesto WhatsApp hasta que los grupos estén ya sólidos, ¿no? Y obviamente vamos a filtrar a través de su boleta de inscripción, o sea, para que no me aparezcan luego, no, nunca doy cobertura a materia hablada, nunca. Ya no me parece correcto, al margen de que podamos ser muy buenos amigos, ¿ya? Entonces no hay materia hablada. Ya se ve. No puedo inscribir, yo inscrito, ¿ya? Para poder estar en las clases. Tanto, más que todo, en fin, pueden darle ustedes el link, qué sé yo, pero la calificación va a ser de acuerdo a lo que ustedes, a lo que yo los pueda tener inscritos. Entonces, de acuerdo a ello, entonces vamos a recordar para qué nos sirve un pH. ¿Para qué nos sirve un pH? Si los pongo ahorita para que puedan conversar, ¿de qué nos sirve un pH? Me van a decir, para ver si para ver si un producto es ácido o básico. O sea, ¿y cómo lo voy a saborear? Por ejemplo, el limón es ácido, la lejía es así siruposa, decimos, ¿no? Alcalina. Claro, ¿y de qué me sirve eso en la industria farmacéutica? ¿De qué me sirve?
En las industrias farmacéuticas, las transnacionales que elaboran principios activos en gran cantidad y entregan a todo el mundo en contenedores, en recipientes grandes, bien, van a distribuirlo. Obviamente, vamos a ver otro temita, cómo llegan, cómo se distribuye, etcétera. Es importante también, obviamente, considerar el pH, porque de acuerdo al pH, nosotros vamos a considerar que eh, la molécula es estable o es inestable. Entonces, de acuerdo a ello, vamos a ver si la molécula es estable o no es estable. Vale decir, en otras palabras, otro ejemplo que para poderlo más o menos a ustedes también llevar a un mundo figurado. Las plantitas, por ejemplo, en climas como por ejemplo la soya, fríos, no crece. ¿Por qué no crecerá? Porque el frío obviamente son muy sensibles, le afecta y no pueden ellas vivir en un clima frío. Hay otras plantitas. Perdón, está pasando había ruido. Bien, entonces decíamos que la soya necesita, ¿no?, un clima especial y algunas plantas también un suelo especial. Bueno, entonces también las materias primas, de acuerdo a la acidez o a la alcalinidad, van a estar, la estructura la van a permanecer bien completa, estable. Y entonces, el pH es necesario para que esta molécula de penicilina no se parta, no se lise, porque si se parte, va a producir productos de degradación que en primer lugar no tienen efecto terapéutico y en segundo lugar pueden haber algunas eh, materias primas que produzcan productos de degradación que sean tóxicos, porque no se hace eh, los controles para esos degradados ni para diferentes tipos de pH o a veces produce hidrólisis, etcétera, ¿no? Entonces es importante ver en qué margen de pH estoy conservando la materia prima o cómo está su pH, su densidad, que nos va a permitir también comprobar de acuerdo a la densidad. Sabemos que se trata de cierto principio activo. Si yo les doy un aerosil, vamos a ver si consigo para por lo menos hacer en una de las prácticas, para que vean la diferencia entre un aerosil y la diferencia entre un sulfato ferroso, ¿no? La viscosidad, que también mediante ello vamos a comprobar si se trata también de una materia prima, por ejemplo, líquida, que nosotros estamos utilizando. De acuerdo a su viscosidad, vamos también a contemplar que esa materia prima, bueno, está correcta para usarla. La humedad, si hay mucha humedad, va a producir degradación en, obviamente, el principio activo y no va a tener efecto
terapéutico. La cantidad de cenizas, que lo van a ver también en esta materia y en la materia de bromatología, donde están las sales. Todo, digamos, en materia orgánica, al final cuando metemos a la mufla nos va a dejar una cantidad de cenizas que vamos a poder analizar y cuánto de sales tiene esa materia prima. La identificación, si se trata o no de ese principio activo. Hay principios activos como los gemelos. Hay gemelos, a veces no es bueno, no sé si acá habrá gemelos, no todos, porque a veces bueno, hay películas del gemelo bueno, el gemelo malo, o del gemelo gruñón, del gemelo reilón, etcétera, ¿no? En la materia prima también pueden haber los isómeros, los enantiómeros, y solo, digamos, el que corresponde es el que tiene efecto terapéutico. Hay algunos, por ejemplo, la mayoría de las materias primas, los que más utilizamos, de acuerdo a lo que hemos analizado su efectividad, toxicidad, biodisponibilidad, es obviamente vamos a decir, uno de los que tenga la identidad correcta, pero podrá haber, por ejemplo, aquellos, como por ejemplo eh, que ahora todo el mundo toma para cualquier infección, una quinolona, digamos, ¿no? O también cloranfenicol, por ejemplo, el cloranfenicol, el levógiro es el que tiene la acción terapéutica. El dextrógiro no tiene acción terapéutica, o hacemos dextrógira. Entonces depende cuál es la que nosotros o sea, nos sea útil. Y de acuerdo a eso es lo que vamos a también tener el efecto y también la garantía de la acción, ¿no?, terapéutica que buscamos. Vamos a hacer análisis de la cantidad de principio de la valoración, que es lo que, bueno, más podemos hacer ya un producto terminado, al margen también de la identificación, y ver si realmente está la cantidad que nosotros decimos que tiene. Como si nosotros vamos a comer una hamburguesa y nos dan esa hamburguesa puro harina. En cambio, si está con más carnecita, decimos, está correcta. O un arroz con queso, y no tiene ni queso, ¿no? Queremos que tenga harto queso, una empanadita igual. Entonces, ¿qué cantidad de queso tenía, no? En un principio activo para también garantizar el efecto terapéutico, vamos a ver cuánto, digamos, tiene digamos, arrastra algunos contaminantes. Porque, en otras palabras, por ejemplo, el queso, que es un alimento, ¿no?, que más ustedes lo pueden ver. ¿Quién no se le ha cortado la leche y sale el quesillo y queda, ¿no?, un poco, vamos a decir, su suerito, ¿no? Y el queso cuando está fresco pesa más porque obviamente tiene bastante agua. Y si se chorrea mucho ya el que vende inclusive pierde. Por eso que a veces ustedes en las ventas, yo, bueno, vivo en una zona de mercado y a veces he preguntado qué hacen para ver si ese queso que se vea fresquito, lo remojan inclusive el día anterior para venderlo al otro día y se ve como queso fresquito porque no les conviene vender queso fresco, queso seco porque pierden plata, ¿no? Igual, ¿no? También en cantidad de principio activo vamos a contemplar que el, el principio activo también tiene que tener por lo menos un 90 a 110% de principio activo. Y en cuanto a otros controles que también se deben hacer en las materias primas, son los controles aparte del físico-químico, donde utilizamos aspectos físicos, aspectos químicos o algún equipo. Vamos a también hacer uso de el análisis si hay ausencia o presencia de microorganismos. O también eh, eh, a través de los microorganismos, patrones, vamos a ver si un antibiótico tiene efecto, porque el antibiótico no va a hacer efecto
obviamente, a las células sanas. El antibiótico va a hacer efecto sobre la bacteria, o si es un antiviral, el virus, o un antifúngico, el hongo que nos está atacando. No queremos que nos mate a nosotros cuando estamos infectados. Cuando estamos con este coronavirus, ¿a quién queríamos que mate? Al virus. Al virus. Nuestras defensas, en su afán de defenderse, se multiplicaban también en exceso y eso hacía, ¿no?, que había una hiperinflamación. Pero normalmente cuando hay una bacteria, vienen las defensas y mueren las defensas. Y eso es lo que, obviamente, los microorganismos también oportunistas a veces utilizan hasta la misma, vamos a decir, el mismo nutriente que dejan para poderse multiplicar. Y cuando usamos el antibiótico mata a la bacteria y esa bacteria ya no se multiplica más, ¿verdad? Entonces, una ayudita para nuestro organismo, ¿no? Y vamos, bueno, ¿no? Entonces dentro de los controles que se deben hacer, entonces recapitulando el físico-químico, el control microbiológico, donde hacemos uso de también microorganismos o también evidenciamos la ausencia total de microorganismos como en los productos parenterales, donde obviamente no deben estar presentes, ¿no?, ningún producto, ningún microorganismo. También los ensayos farmacológicos o biológicos para comprobar el efecto terapéutico, la biodisponibilidad, la toxicidad máxima, mínima, o sea, o la dosis correcta para no intoxicar al paciente, y hacer los estudios teratogénicos donde es necesario ver si hay alguna alteración en la descendencia. No les he podido mostrar el video porque los tengo un poquito, tengo un problemita, pero voy a hacerme ver con un técnico, pero donde hay problemas, ¿no? Que eh, que pueden alterar genéticamente, alterar, ¿no?, a eso, digamos, a la descendencia, si nosotros consumimos un producto que no ha tenido estos ensayos farmacológicos y biológicos. Me preguntarán de las vacunas. Las vacunas, bueno, hasta teníamos el SARS-1 y luego ya saltó ahora a SARS-2 y ya se estaba estudiando sobre todo para hacer frente, digamos, a estos virus. Evidentemente el tiempo, el contrarreloj no ha dado, pero aquí ya cuando se trata de pandemia se juntan todos los expertos y es pues la prueba del error al que viva, ¿no? Al que viva porque, ¿qué les puedo decir, no? A que mueran toda la humanidad hay que salvar lo más que se puede, y igual que las guerras, ¿no? En las guerras no queremos que muera nadie, ¿no? Pero bueno, no hay otra, ¿no? Y en esto que estábamos con la guerra contra los virus, se ha tenido que también arriesgarse, no hay otra, con tal de salvar muchas vidas. Particularmente yo he tenido también en mi entorno personas que he querido mucho y han fallecido y no me lo esperaba, ¿no? Por ejemplo, que me dolió mucho que muera eh, este, personas que eran muy útiles, como el doctor Torres, que era, o sea, hasta su carácter no tan lindo. Y bueno, ¿no? Una persona que aportaba mucho, y de una amiga del área de farmacia, ¿no?, que primero muere su esposo en la segunda oleada, y en la tercera oleada muere ella. Imagínense, de un hogar, y los hijos, o sea, recién entrando a la universidad, pero chicos, yo los veo chicos todavía, ¿no? Y me imagino de ustedes también. Y casualmente, bueno, en ellos la primera no pudieron, digamos, ¿no?, acceder a la vacuna. Porque todavía no había llegado la vacuna, ¿no? No había llegado la vacuna. Muchas personas que no llegaron a la vacuna, pues murieron, ¿no? Y ahora hay una lucha en que se quiere vacunar, no se quiere vacunar, etcétera, ¿no?
Yo particularmente, bueno, ya me vacuné, ¿no? Y pienso que hay que hacerlo. A nivel de la industria ya farmacéutica, primero estábamos nosotros de las transnacionales que fabrican en cantidad. Estos son los que hacen en cantidad, grandes cantidades, así como los ingenios azucareros. Ustedes en su hogar se obtienen su propia sacarosa, su propio azúcar, imposible. La del almacén obtiene su azúcar, solamente son distribuidores, ¿no? La que vamos a la ventita, al mercado, al súper, lo que sea, ¿no? Y la materia prima igual, ¿no? En gran escala, en industrias grandísimas, ¿no? Que hacen la síntesis de principios activos y ya nosotros compramos, o el proveedor o la industria de ellos, ¿no? Que fabrican en gran escala. Igual la industria farmacéutica compra de los que están fabricando en gran escala, ¿no? Perdón, un segundito, ¿ya? Bien, entonces los controles que se hacen en la industria farmacéutica, una vez tengo yo ya la materia prima, se supone que está garantizada. La materia prima que viene puede venir de cualquier lado, puede venir de Europa, de China, de Estados Unidos, pero en el trayecto que me la traen, entonces acá a la industria farmacéutica, también deben haber, ¿no?, los controles para asegurar la cadena, ¿no?, de garantía calidad hasta que llegue a la industria farmacéutica. Sin embargo, pueden haber algunos problemas, ¿no? Y los controles debo volver a hacer, los controles físico-químicos, microbiológicos y farmacológicos, considerando sobre todo que los principios activos, los excipientes, vehículos, han tenido un estudio, sin embargo, es necesario realizar nuevamente debido a que cuando los mezclo hay una interacción entre una molécula y otra. Vale decir, o sea, cuando están solitos, están, vamos, entre comillas, si están con las condiciones correctas, estables. Pero si yo junto una con otra, haya una interacción, así sea un polvo. Porque a veces creemos que si está en forma de talco, en una cápsula o en un comprimido sólido, un polvo sólido, no hay interacción. Hay interacción de molécula a molécula. Entonces, debo hacer los controles físico-químicos, que ya dijimos cuáles eran los que ustedes tienen que recordar, lo mínimo, ¿no? Analizar el aspecto, pH, densidad, si corresponde, viscosidad, humedad, ceniza, identificación, valoración. Eso es lo que vamos a hacer, obviamente, en las prácticas, ¿no? Vamos a ver cuáles son los controles físico-químicos que vamos a analizar en una materia prima o también ya en el producto acabado. Cuáles son los controles de acuerdo a la forma farmacéutica que se presente, ¿no? Si es una crema, si es un jarabe, si es un comprimido, si es una suspensión, si es hasta, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo hacemos nosotros para garantizar que esté todo correcto. Y a veces tedioso un aspecto es tan importante porque un cambio de color en la materia prima o en el producto terminado nos dice mucho. Si ha cambiado de color, pueden haber que ya vamos a avanzar reacciones de fotólisis, puede haber una racemización, puede haber también una hidrólisis, puede haber muchas reacciones internas que estén ocasionando al producto o a la materia prima y que eso obviamente va a alterar la eficacia y obviamente el efecto terapéutico y puede producir toxicidad, ¿no? Eh, hay, les voy a pasar ya más allá, artículos sobre eh, materias primas que producen efectos tóxicos en nuestra salud.
También analizar, hacer controles microbiológicos. Si estamos fabricando un jarabe tiene excelente caldo de cultivo para atraer a las levaduras, para atraer inclusive a cualquier microorganismo que esté presente. A los controles microbiológicos, los microorganismos pueden desarrollarse en un jarabe porque tiene azúcar, tiene sacarosa, que es un excelente caldo de cultivo, donde se pueden desarrollar levaduras, donde se pueden desarrollar también cualquier bacteria, porque las bacterias, no se olviden que, bueno, han llevado ustedes microbiología teórica, pero hay algunos que consumen azúcar. Entonces, por ejemplo, el E. coli, digamos, está ahí, ¿no? Y cualquiera consume azúcar, necesita sacarosa. Entonces, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Para eso se lleva en la otra asignatura, ¿no? Para que no desarrolle microorganismos. Pero puede haber, digamos, ¿no? Algunos problemas que pueden tener también, microorganismos también, no solo, digamos, hay algunos que no son obligatoriamente estériles, como los jarabes, pero pueden tener microorganismos patógenos que pueden ocasionar también problemas. O también una crema que puede ser un ungüento, inclusive puede desarrollar microorganismos, que no tiene agua, que pensamos que porque tiene agua hay microorganismos, pero la misma vaselina atrapa también cierta, dentro de su estructura, cierta cantidad también de aire, inclusive ¿qué le puedo decir? Un poquito de humedad también puede haber,
Y ese poquísimo que atrapa permite ya, ¿no?, que pueda haber, hay microorganismos que viven en medio, o sea, sin aire, que son anaerobios. Entonces, hay anaerobios que pueden estar proliferándose y también, más bien, en lugar de tener algún efecto terapéutico, tenga un efecto totalmente, vamos a decir, una catástrofe, ¿no? Como hemos visto en otra materia, que habían ungüentos que tenían 2 antibióticos, por hecho de que tenían 2, pensaron que ya no había ningún microorganismo, y más bien se había desarrollado una pseudomona terrible, ¿no? Y produjo ceguera, ¿no? Entonces, también se deben hacer estos controles, aparte de los controles farmacológicos, que si bien a los principios activos se le ha hecho, pero ya combinando puede haber alteraciones dentro de su absorción, de su biodisponibilidad, que se hace bastante estudios de biodisponibilidad, tanto in vitro como in vivo. In vivo, bueno, no, o sea, es más real, pero también hay equipos donde simula el comportamiento, por ejemplo, a través de un test de disolución de lo que ocurre en el estómago al ingerir un comprimido, etcétera, ¿no? A nivel de hospitales, se deben evaluar las posibles interacciones y reacciones colaterales del medicamento con el paciente. Se aplican las fichas amarillas. Cuando se cambia sobre un componente de la formulación, se debe volver a revisar todos los ensayos. O sea, no solamente eh, debemos hacer control de calidad en la industria farmacéutica. La industria farmacéutica tiene la obligación de seguir, obviamente, realizando todo tipo de control para garantizar también la eficacia y sobre todo la seguridad de lo que está produciendo. Inclusive la normativa que lo van a llevar a una materia de 5º año es que los productos que se han vencido no se pueden botar al basurero, se lo tienen que entregar a la industria farmacéutica y se los tiene que cambiar por si acaso, porque la industria farmacéutica los tiene que promocionar y a veces hay problemas, ¿no?, que no los quieren cambiar. A ustedes les va a tocar ir a trabajar ya en la industria farmacéutica y no se puede botar al basurero porque pueden haber personas que recolectan en las basuras y pueden ese producto adulterarle la fecha de vencimiento y poderlo reutilizar, y más bien en lugar de ser un bien va a ser un daño porque ese producto ya no sirve, ya se ha degradado. Entonces es prohibido botar, digamos, medicamentos a la basura. Y nosotros en casa, a veces que somos acumuladores compulsivos de medicamentos que hemos comprado para la pandemia o algo, siempre o no lo terminamos el tratamiento, lo guardamos por si acaso y a veces ya terminamos botándolo. Es mejor, obviamente, o sea, deshacerlo todo y diluirlo y no botarlo intacto, ¿no? A nivel de hospitales, se deben seguir evaluando las reacciones, las posibles reacciones colaterales o adversas que no pudieron haberse detectado en la etapa preclínica. O sea, también en la otra asignatura vamos a ver cómo nace un medicamento, cómo se hace, cómo nace ese medicamento. Desde, obviamente, la etapa preclínica y la clínica, que hemos visto ahora, ¿no?, que con la pandemia cuántas fases hay para que se pueda recién un producto darle, digamos, la patente, ¿no?, o autorizar también su distribución. O sea, cuántas fases hay, cómo se hacen estos estudios, lo vemos en otra materia. Sin embargo, tenemos que controlar, digamos, las posibles reacciones colaterales o interacciones que pueden haber con ese medicamento, sobre todo que puedan haber, digamos, problemas dentro de la salud. Ahorita, por ejemplo, el ketorolaco, que está suspendido y
a nivel de Europa y Estados Unidos, pero acá lo seguimos usando. El ketorol produce, digamos, inclusive algunas roturas, ¿no? Bueno, puede producir rotura de un vasito y produce una embolia, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Así, ¿no? Entonces, ¿qué reacciones colaterales se han visto? O de otros productos que se van anotando en una ficha amarilla para, obviamente, ir acumulando información, y si muchos pacientes también han presentado, entonces ese producto se puede retirar o recomendar no darlo, digamos, en cierto tipo de personas. Hay medicamentos que no se deben dar en mujeres embarazadas. Los medicamentos, por ejemplo, para el Chagas, tienen problemas, o sea, que afectan al sistema nervioso, ¿no? Y si hay estos problemas, entonces retirar el medicamento inmediatamente, ¿no? Inclusive cuando se va a cambiar, digamos, a cualquier, ya sea aditivo, ¿no? Para hacer comprimidos, se utiliza, o para hacer un jarabe, o para hacer una crema, se utiliza, no solo es a puro principio activo, se utiliza agente aglutinante, agente deslizante, agente desintegrante, conservante, saborizante, antioxidante, eh, muchos aditivos que ayudan a formar, digamos, ¿no? En sí ese medicamento. O sea, no es una cápsula, un comprimido, o sea, puro. Tiene otros productos que hacen que se forme así, vamos a decir, en forma o de un comprimido, o de una suspensión, o una crema. Entonces, si cambiamos, puede, en lugar de hacer efecto correcto, pueden más bien, han habido casos de que en lugar de, para un comprimido de perdón, no, para la epilepsia, de la fenitoína, me parece que era fenitoína, le han añadido lactosa, y la lactosa, en lugar de carbonato de calcio, ¿no? Que es también un recipiente que aumenta el volumen. La lactosa es económica, pero sin embargo la lactosa aumenta el nivel plasmático. O sea, puede llegar a nivel no terapéutico, a nivel terapéutico, o pasar a nivel tóxico. Y esa persona se intoxica. Entonces, un solo cambio tiene que hacer todos estos estudios, que también lo ven en la asignatura de farmacia industrial. En las posibles, digamos, reacciones adversas que se pueden observar y que pueden ser previsibles o imprevisibles. O sea, una sobredosificación o intoxicación, ya sea como le estaba diciendo hace rato. Pueden tomar 2 veces, sobre todo los ancianos, que se olvidan, ¿no? Llega una edad en que se van muriendo las neuronas y ya no se restituyen. Y como el chiste que dice, ¿no? Oye, le dice, ¿yo estaba subiendo o estaba bajando? Entonces, ¿yo me estaba entrando a la ducha o ya había terminado de duchar? ¿No? Cuando llega una edad hasta de chiste, ¿no? De chiste, de que uno piensa de que, o sea, hasta podemos reír de nuestros abuelitos, dice, ay, o sea, lo hablé así de chiste, pero todos vamos a llegar, obviamente, a atravesar esa situación, ¿no? De llegar a la senitud, salvo que, decía una amiga, ¿no? Bueno, el que no quiere, pues que se tira un tiro, ¿no? Llegar a viejo. Es correcto. Todos vamos por el mismo camino, salvo un accidente o una enfermedad como un cáncer, ¿no? Que la persona muere antes, ¿no? Pueden haber efectos colaterales, efectos secundarios, interacciones medicamentosas, que también debemos controlar. Dentro de los efectos colaterales podemos ver que hay principios activos o medicamentos que nosotros estamos consumiendo y pueden ocasionar estreñimiento o también otras molestias, ¿no? Efectos secundarios, algunos
pueden ser cardiotóxicos, hepatotóxicos, ototóxicos. No todo es, pero está dentro del prospecto de la bula, entonces hay que tener cuidado. Hay algunos antibióticos que se dan a pesar de ser nefrotóxicos, como el colistin, cuando hay pacientes que han sido invadidos por una intrahospitalaria como la pseudomonas, que es difícil de eliminar de los hospitales, se le da colistin, y el colistin a personas que inclusive estando ahí internados tienen que dializar, o sea, temporalmente, otras veces quedan con daño renal para siempre, ¿no? O algunos quedan de haber usado la gentamicina un poco sordas, ¿no? Porque es ototóxica. Y si está embarazada la persona, imagínense el daño si le colocan una gentamicina y está en los primeros meses de estadía. Pues todas esas cosas tenemos que saberlas como farmacéuticos. ¿Y por qué son ototóxicas? ¿Por qué son hepatotóxicas? ¿Por qué son cardiotóxicas? Porque entre 500 miligramos de, voy a poner paracetamol, que se pueden tomar cada 6 horas o cada 8 horas, y en un día ya se tomó, digamos, 2 gramos. El otro día, y si tomamos 10 ya, ¿y cuánto? Entonces tienen que salir los 2 gramos. ¿Por qué decimos que es hepatotóxico? Porque se queda alguito, se va quedando alguito. Y el paracetamol no se puede dar tratamiento de por vida, como se da la glibenclamida, por ejemplo, que no tiene estos efectos para la diabetes, o como se da la carbamazepina, que no se acumula en el hígado, no se acumula en el riñón, no se acumula en el corazón. O sea, hay medicamentos que no se pueden dar de por vida, no se pueden dar. Los analgésicos, por ejemplo, los antiinflamatorios tampoco, porque se van acumulando. Entonces, y por eso es que tenemos que también como farmacéuticos controlar y saber qué es lo que estamos dando y qué es lo que estamos formulando, que pueden interactuar con otros medicamentos y anularse su acción medicamentosa. Imprevisibles como la intolerancia, la idiosincrasia propia, la alergia, pseudoalergia, que pueden presentar. Hay personas que tienen alergia a la penicilina, al cloraphenicol, balsámico, al ibuprofeno, inclusive. Mi persona es alérgica a las penicilinas y al cloraphenicol, por ejemplo. Bueno, hay otras que no, nada, que no tienen alergia a nada. Todo ello se debe controlar. A nivel de farmacias, pensamos que cuando ya tenemos el título y estamos trabajando en una oficina de farmacia, solo es el hecho de alcanzar y recibir plata, alcanzar, recibir plata y alcanzar y recibir plata. O si estamos trabajando dentro de una farmacia institucional y que es solamente llenar que el Xiaomi y toda la logística que se llena, no es. O sea, también tenemos obligaciones y funciones como farmacéuticos de hacer cumplir sobre todo las buenas prácticas de almacenamiento, además de controlar, ¿no?, los registros sanitarios, la fecha de vencimiento y, y hacer la farmacovigilancia. En otros países ya más avanzados, nosotros somos, no se olviden que somos países en vías de desarrollo, todas las farmacias tienen como si fuera un CERESI, así como los que vamos y nos saquemos el carnet o el INE. El gobierno le obliga al farmacéutico a tener dentro de una red, que tiene que estar en una red entre todas las farmacias, en un sistema integral, donde el paciente si compró en el plan, ya lo registro yo acá en la ramada, qué compró, a qué hora compró, y qué otros medicamentos está tomando para evitar efectos adversos, reacciones adversas, que puedan, digamos, conllevar a que el paciente, en lugar de sanarse, se enferme, porque la salud es lo más principal para que un país progrese. Y si la salud no es principal, un país siempre va a estar, pues, como los nuestros, ¿no? Imagínense, las farmacias no estamos en red, no hay farmacias en red, donde se sigue haciendo la farmacovigilancia a través de la ficha amarilla para ver que ese paciente no esté polimedicado, si está tomando un antihipertensivo, para decirle a usted, dejó de tomar porque no lo tengo registrado, no compró en ningún lado. El gobierno le paga, le compra los remedios a los farmacéuticos.
vuelvo a decir, en otras partes, pues el farmacéutico ocupa uno de los lugares más importantes. Y también para estudiar es difícil, ¿no? Estudiar esta carrera. Pero está ahí como si fuera un cerecio, como si fuera un INE. Entonces, viendo qué tomó, qué no tomó, y también recomendando para ver estos efectos adversos que puedan tener los pacientes, ¿no? A nivel de organismos nacionales y nuestra realidad de Bolivia, o sea, de Bolivia, tenemos el Ministerio de Salud, los viceministerios, la GEMET, Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología de Salud. Antes, obviamente, era la unidad de medicamentos. El CONCAMIT, que es el Laboratorio de Control de Calidad de Medicamentos y Toxicología, que realiza los controles de calidad, ¿no? Pero es un laboratorio pequeño para todo Bolivia. Imagínense, para todo Bolivia, o sea, no tienen, ¿no?, esa capacidad para poder, digamos, eh, controlar. Entran productos de contrabando, productos adulterados. O sea, nuestra realidad es complicada, ¿ya? Y complicadita, donde deberían haber laboratorios también a nivel departamental que hagan el control de calidad de todos los medicamentos que consumimos. Nos podemos estar intoxicando por también hacer un uso irracional, ¿no?, de los medicamentos. O también las mismas distribuidoras pueden traer medicamentos que no han conservado esa cadena de transporte para garantizar la calidad de los medicamentos, o la industria. Entonces, es un país de la jungla de nada, ¿no?, donde no hay nada normado. Y debería trabajarse a través de acá, del CEDES, ¿no? Del CEDES, pero el CEDES, imagínense, acá es una oficininga de que, o sea, está, ¿qué le puedo decir? Donde está solamente la jefe y más nada. O sea, el CEDES está, siempre ocupa un médico porque así es. O sea, a veces no le dan cobertura a un farmacéutico y entre médicos se cierran ellos llaves. Esa es de toda la vida. Y hay mucha jefatura de epidemiología, jefatura de Chagas, jefatura de los parásitos, jefatura de no sé qué, pero y farmacia sí, una nada, donde no le da capacidad más que solamente van y fiscalizan si está el farmacéutico o no está el farmacéutico y nada más, y nada más. Y ni a todas, porque no hay gasolina, porque no hay chofer y porque no hay nada. Esa es nuestra cruda realidad. Por eso es que, obviamente, yo digo, sálvese quien pueda, ¿no? Porque deberíamos tener un mejor control. He estado en Chile, por ejemplo, en la Universidad de Chile hice un posgrado hace muchos años atrás, donde allá no existe la cultura del contrabando. No hay contrabando de medicamentos. Acá, yo voy y lo pido acá en la ramada, no en una oficina de farmacia, hay en la feria, productos que no están bien conservados, que, bueno, como no han estudiado farmacia, no saben de que el calor, la luz, la humedad degrada ciertos principios activos. Y sobre todo también, ¿no?, controlar y garantizar que lo que el paciente con mucho esfuerzo que hace de comprar medicamentos para salvar la vida de su familiar, lo hace con qué esfuerzo, pues, y también con la esperanza que salga, y a veces no sale, ¿no? Les comentaba yo, ¿no?, la anterior clase, de que nos han pedido, ¿no?, hacer para un antibiótico, estábamos en ello, que probablemente pues esté degradado y el paciente está invadido con esta pseudomona y nos retrocede porque ese producto está ya degradado. Y a nivel nacional, la obligación, según la Constitución Política del Estado, es que tiene carácter normativo y de regular, o sea, tiene el poder de normar y regular. O sea, que los productos farmacéuticos, cuáles son los que van a entrar, cuáles son los que salen del país, y nos deben garantizar los productos que circulan en el país. O sea, no tienen la obligación de dotar salud al pueblo. Pero
bueno, más se ocupan de perseguir al adversario político y hasta, como dijo, leí de Estados Unidos, de que puede que haya sido lo peor que ustedes quieran, ¿no? Ni de año, lo mejor, no, bueno, lo que ustedes quieran, pero han traído de todo un aparataje, pero una mujer filitriqui, digo yo, flaquinga y todo, para disculpar la expresión, no es todo flaquinga, y, o sea, ni que haya sido, pues, Rambo, ¿ves? Así, entonces, un movimiento tal, la prensa, ¿por qué no hacen esos movimientos para tantos violadores, asesinos? Yo, por ejemplo, vivo en una zona del mercado donde hay boliches y borrachos. Eso debería ocuparse el gobierno, en lugar de estar persiguiendo al que piensa diferente. Bien, a nivel entonces el Ministerio de Salud tiene una página, o sea, todo es logística, pero poca acción. Hay una página donde se puede acceder, hay documentos. Para eso también estamos estudiando, para también tener la posibilidad de escribir también en las redes, ¿no? Y que exigir, ¿no? Un mayor control. Está la página del ministerio, minsalud.gov.bo, que ustedes pueden entrar, donde se establece la misión del ministerio. El Ministerio de Salud es el ente rector del sector que promueve y garantiza los derechos y deberes de la salud de las bolivianas y las bolivianas. Y esto hay que corregir porque la Real Academia Española dice que ya no se dice bolivianas y bolivianos, de los bolivianos, mediante la regulación y ejecución de políticas para la inclusión y el acceso a la salud integral, intercultural para las personas, familias y comunidades sin exclusión ni discriminación alguna, implementando la política de salud familiar, comunitaria, intercultural y el sistema único de salud con participación social. O sea, promueve y garantiza, dice, ¿no? Pero acá muchas personas se mueren por falta de acceso, ¿no? De medicamentos. Elaborar normas de registro de medicamentos y alimentos, elaborar normas de apertura, evaluación de servicios de salud privados, clínicas, hospitales, laboratorios, farmacias y comercializadora de medicamentos. También, o sea, también, ¿no? Pueden entrar a la página de la GEMED, que es minsalud.gov.bo, y esta GEMED se crea sobre la base de la UNIMED y el Laboratorio de Control de Calidad de Medicamentos y Toxicología forma parte de esta GEMED, ¿no? Que también tiene todas así como la universidad cuando uno entra a su página, ¿no? La Gabriel René Moreno, donde entra, facultades, carreras, igual, ¿no? Entra a la página para autorizar cómo se autoriza la comercialización, el acceso a medicamentos, cómo son los asuntos regulatorios, como los ensayos clínicos, los precios de medicamentos, el uso racional, la vigilancia, que es el CONCAMIT, todo ello ustedes pueden entrar, ¿no? La disponibilidad de puestos COVID, hay una parte de denuncias, circulares y comunicados instructivos, formularios, la lucha contra los ilícitos, regulación farmacéutica, sitios web, especificaciones técnicas y horarios, ¿no? De atención que pueden haber. Entonces, toda esta página que sería bueno que ustedes entren. Y esta GEMED, Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología en Salud, se dedica sobre todo a distribuir información en sus redes, aparte de contribuir a la salud de la población boliviana a través de acciones regulatorias que garanticen el acceso equitativo. Claro que yo tengo mis diferencias, obviamente, de pensamiento, ¿no? Porque no tienen mucho personal y deberían tener así como, claro, no hay, sabemos ahorita en este momento de pandemia, pero ni antes de la pandemia lo tenían, o sea, cuando estábamos, vamos a decir bien, ¿no? Entonces no hay suficiente personal entrenado y capacitado, ¿no? Falta, ¿no? Completar. Disponibilidad oportuna, uso racional de medicamentos seguros, eficaces y la calidad con el reconocimiento de la medicina tradicional, que vamos a hacer un viaje para hacer, ¿no? Control de calidad en la medicina tradicional, vamos a hablar en clase, de modo que también un poquito salen de su cascarón, ¿no? Antes que venga otra cepa, otra variante.
Las principales funciones de las autoridades de la Autoridad Reguladora de Medicamentos es el registro, o sea, la concesión de licencias para que si yo quiero fabricar un jabón para el acné, ahí tengo que ir, ¿no? La inspección y concesión de licencias de fabricante, inspección y concesión de licencias para las distribuidoras, inclusive para si yo digo, ay, allá en el Japón o en China o en Brasil hay estos productos y yo los quiero tener, hay que obviamente importarlo y tener también para licencia para distribuir, ¿no? Como la vigilancia para la posterior comercialización, la reglamentación de las afirmaciones que pueden hacerse para la promoción comercial de estos productos, la autorización de los ensayos clínicos, y sobre todo, ¿no? Dentro de sus funciones, emitir licencias y autorizaciones previas de importación, apertura de empresas, así como cuando uno abre un negocio, ¿no? Cambios de razón social, certificación de buenas prácticas de manufactura o almacenamiento, evaluar y autorizar, regular, vigilar y controlar y fiscalizar la producción, o sea, lo que estoy produciendo, lo que estoy fabricando, lo que estoy importando, lo que estoy exportando, cómo lo almaceno, cómo lo distribuyo, cómo se transporta, cómo se comercializa, cómo se promociona, cómo se publicita, cómo se prescribe, cómo se dispensa y los precios, obviamente, también son dentro de sus funciones de la GEMET, la seguridad, la eficacia y la calidad de los medicamentos y otras tecnologías en salud. Por eso les digo de que es muy chicas estas son oficinas nomás, muchas funciones. Le voy a poner, bueno, es en otra materia donde yo pongo mucho, ¿cómo se dice? Muchos jefes y poco, hay un dicho, pero no les va a gustar, dice, ¿no? Muchos jefes y pocos indios. Entonces, más jefes, más jefes, más jefes, y no hay quien haga realmente la tarea, ¿no? Entonces está un poquito, bueno, algún día será, ¿no? Algún día. Algún día tenemos que también como farmacéuticos pues valorar, ¿no? Cuando conversamos en otras áreas, ¿no? Nos falta de que tal vez estemos también en lugares importantes y cuando nos presentamos en lugares importantes, imagínense, ni los nuestros a veces, ni los nuestros, o sea, nos apoyen. Entonces, por eso, ¿no? A veces también no crecemos, ¿no? No crecemos y las cosas, cuando ya muere un familiar, decimos tal fue que el antibiótico no hizo efecto, o tal vez tal cosa. Entonces, y deberíamos haber hecho muchas políticas, pero no desde un sitio de abajo, hay que estar más arriba, ¿no? Para poder hacer muchos cambios, ¿no? Emitir las autorizaciones de comercialización mediante el registro sanitario, inspeccionar y vigilar y auditar, ¿no? O sea, hacer las auditorías verdaderas, no para ir a extorsionar ni que reciban coimas, porque Bolivia pues está dentro de los países más corruptos, ¿no? Entonces da miedo, ¿no? Si nos van a inspeccionar, si nos van a auditar, que sean personas probos, ¿no? Que sean personas pues intachables, ¿no? Sobre todo, ¿no? Desarrollar e implementar estrategias o programas de uso racional de medicamentos, velar por la disponibilidad y el acceso a medicamentos esenciales, seguros, eficaces y de calidad, ¿no? Y una serie de funciones donde obviamente la GEMET tiene, ¿no? O sea, deberíamos, ¿y por qué estamos así, no? Priorizar el desarrollo de la producción pública y privada. A veces yo me pongo, ¿no? Acá de que apoyar la investigación y desarrollo del sector farmacéutico con énfasis en el potencial terapéutico. En Chile, tal vez hizo muchas cosas malas Pinochet, que fue un no sé qué, asesino, lo que sea, ¿no? Pero si vemos la historia, creo que muchos han sido, muchos, sin ir lejos, ¿no? Lo tenemos Evo Morales ahí como, imagínense, yo no entiendo cómo puede ser que la justicia esté al revés, vuelvo a decir, libre el maleante y el inocente para eso, estamos mal. Pero bueno, en otros países, voy a decir así, ¿no? Como Chile, que a mí me gustó, ¿no? Digamos, su política, ¿no? En este sentido de que, como estuve allá,
Otra cosa es, digamos, también que le cuenten otra historia, ¿no? eh, donde le dio a la industria, no solo farmacéutica, porque recibió plata, dice que recibió plata, hacía lavado de dólares, muchas cosas que hay, ¿no? También para leer, pero si hizo o no hizo, lo hizo bien, porque también era escritor, ¿no? Era un pensador, entonces no era un neófito. La plata que recibía la hizo multiplicar. Y a la industria farmacéutica le dio dinero, como que les diga yo a ustedes, bueno, el grupo 1 que se va a formar el grupo 2 hará su industria y le voy a dar, ¿qué les parece? Les doy 2 millones y, o les doy 50 millones. 25 millones les regalo y 25 millones me lo tienen que devolver. O sea, ¿no? Y ya en plazo, pero 25, o sea, el 50% les dio a todas las industrias a fondo perdido para que Chile crezca, pues sea grande. Entonces, acá, ¿qué pasa en Bolivia? O sea, imagínense que me regalen, yo pues, o sea, obviamente trabajo no 24 horas, 25 horas, ¿no? Acá para que alguien se haga un préstamo es enorme los intereses, aparte de ello, es el infierno fiscal. O sea, acá, como le decía yo, vivo en la Ramada, donde la luz es carísima, el agua es carísima, los impuestos son elevados, y no le queda nada, si uno tiene un préstamo, pues no le queda nada al que tiene su casita, digamos, ¿no? Todo se lo lleva el Estado, el 40% se lo lleva el Estado. Es el único país donde se paga tributo sobre tributo más tributo. Por eso si ustedes leen, es el infierno fiscal. Al legal, todo le sacan, todo se lo lleva al Estado. Y si fuera que todos tributamos, porque en otro país tributa el del micro le da el boleto, pero es un sistema ya integral que va al Estado. El micro, o sea, no le engaña al micro. El micro ya le da en ese un pesingo que le cobra al estudiante, en ese pesingo ya se está yendo de impuesto al Estado y peso a peso se hace grande fortuna. O sea, nadie le vende sin impuesto y la gente lo tiene muy metido en el chip, que si no tributa, sus hijos no van a tener educación y salud. Entonces acá el legal es al único que le sacan la sangre. ¿No ve? Y no crecemos. Entonces, por eso dice fomentar, dice acá, a la industria, la investigación, o sea, dar dinero para que genere fuentes de empleo, solo para eso, para generar fuentes de empleo. O sea, no sacarle a unos cuantos, por eso que a veces yo contrapunteo y digo, no se puede distribuir. O sea, si el que tiene le saco y lo vuelvo pobre, entonces van a haber más pobres. O sea, lo que estamos distribuyendo es nomás la pobreza. Deberíamos en Estados Unidos, en países también que son industriales, protegen a las mentes empresariales porque generan fuentes de empleo. Y la industria farmacéutica, ustedes como farmacéuticos también van a generar, que no quisiera que toditos ustedes se vuelvan industriales empresarios y generen fuentes de empleo, ¿no? Porque a su vez, si tienen una farmacia, van a hacer su empresa y van a tener un dependiente, aunque sea uno, un cajero, uno que le limpie, pero obviamente están generando fuentes de empleo. Entonces tenemos acá la agencia donde está, ¿no? su página y también hay bastante documentación que sería bueno, ¿no? Que la puedan leer. Está la Política Nacional de Medicamentos, Ley del Medicamento, la 1737 que la van a llevar de memoria, y su reglamento 25235 en 235 en quinto año, las normas farmacológicas, las buenas prácticas de manufactura, la guía de inspección de las buenas prácticas de manufactura, las normas éticas para la promoción de medicamentos, las normas generales para medicamentos de venta libre, reglamentación de la Comisión Farmacológica Nacional, que es importante. Y les comentaba que está el CEDES, el Servicio Departamental de Salud, es la instancia que desempeña, ¿no? sus funciones de acuerdo a la Constitución Política del Estado,
Estado, encargada de cumplir con las actividades de salud a nivel departamental. Dentro de la estructura de sedes está la Jefatura Departamental de Farmacias y Medicamentos, ¿no? Que es una oficina súper pequeña, que no tiene dependiente, imposible, ya vamos a, supuestamente debemos estar casi 4 millones de habitantes, imposible, imposible. O sea, tributamos, damos todo, pero debemos exigir también que nos den buena salud y no la recibimos, no hay acceso equitativo a los medicamentos y seguros sobre todo, ¿no? A nivel de organismos internacionales, tenemos la Organización Panamericana de la Salud, su página www.pau.org.es, la Organización Mundial de la Salud, su página también, donde es importante, y de ahí bajarnos bastante documentación. La FDA, Food and Drug Administration, y también su página. Estos organismos solo dan algunas recomendaciones, dan sugerencias sobre estudios que realizan ellos para que los países los consideren y adopten o no esas sugerencias. Como les dije, están retirados algunos medicamentos, principios activos, y si quiere Bolivia lo adopta, si no, nos seguimos intoxicando, ¿no? Entonces la FDA, está la OMS, la OPS, que también dan ayuda, también hay capacitaciones permanentes, aparte de eso, normativas en las cuales nos regimos nosotros para, ustedes van a ver, para también contemplar, porque son países más avanzados, y obviamente nosotros no tenemos esa cantidad de dinero como para hacer tremendas investigaciones que ellos hacen y que están mucho más avanzadas en cuanto a lo que se refiere, obviamente, estabilidad, inestabilidad, en cuanto se refiere a calidad de medicamentos y otras normativas para fabricar correctamente los medicamentos. Habla sobre el uso racional de medicamentos, o sea que, obviamente, ¿a qué se refiere el uso racional? Que tenemos que usar medicamentos de acuerdo a lo que necesita un paciente, y no si yo uso algo para, vamos a decir, la presión, pues para mí será una dosis, para otra persona será otra dosis, o se uso para cualquier problema que yo tenga, pues es para mí, no para otras personas, ¿no? Entonces, a veces tendemos también a automedicarnos, y eso es incorrecto porque nos estamos a veces también intoxicando. Y está, ¿no?, la OPS, donde hemos, cuando también estado de autoridad, haciendo representación para que recibamos, ¿no?, asesoramiento, cooperación, y también algunos, también capacitaciones que podamos recibir. La Organización Mundial de la Salud, que yo les decía, es el organismo de las Naciones Unidas, donde gracias a ello ahora estamos recibiendo vacunas donadas, inclusive hasta se han fregado ya, estamos, o sea que por cada una vacuna que nos llega es de acuerdo al organismo COVAX, que está dentro de la Organización Mundial de la Salud, donde se exigen también el cumplimiento de ciertas obligaciones de los países millonarios, multimillonarios, riquísimos, que una vacuna que compraban, una tenía que ser donada para los países como nosotros, en vías de desarrollo, África. O sea que lo que recibimos es debido a que también hay estos organismos que también imponen leyes, imponen normativas, y ellos, digamos, de sus vacunas que se compraban, porque ellos la pagaban, para nosotros tenía que venir una de ellos, una a nosotros gratis, una de ellos, otra a nosotros gratis. Entonces, de ese modo es que han llegado también las vacunas, ¿no? En el caso del COVID. Y otras también recibimos apoyos, ¿no? ¿Para qué? Porque obviamente no nos alcanza el dinero como los países como Estados Unidos, como Europa, que tienen que comprarse sus medicinas, sus vacunas. A nosotros, digamos, gracias a estas cooperaciones, estos organismos, nos llegan, y a veces hay objeciones, que inclusive no se ve más allá, y pues no llega toda la ayuda, ¿no?, debido a políticas incorrectas que actúan nuestros gobernantes. En algunos otros, ¿no?, problemas de salud. Tenemos acá también la FDA. La FDA
es sumamente seria. Hay también los inspectores, ¿no?, de la FDA, documentación, retiros, fíjense, de mercados, y está en Spanish, por si acaso también en español, cartas de advertencia, comité consultivo, es espectacular, ¿no? La FDA es responsable de proteger la salud pública mediante la regulación de los medicamentos de uso humano y veterinario, vacunas y otros productos biológicos, dispositivos médicos, el abastecimiento de alimentos, los cosméticos, los suplementos dietéticos y los productos que emiten radiaciones. Favorecen la salud pública mediante el fomento de las innovaciones del producto, proveer al público la información necesaria exacta con base científica que les permita utilizar medicamentos y alimentos para mejorar la salud. Y bueno, esta segunda fotito de esta tarea para que obviamente les tome un repasito. ¿Ya? ¿Cuál es la ley que regula los medicamentos en Bolivia? ¿Cuál es la entidad que regula los medicamentos en el país? ¿Cuál es el nombre del Ministerio de Salud actual en Bolivia? ¿Cuál es el nombre del director del CEDES? ¿Cuál es el nombre de la responsable de la ejecutura de farmacias en Santa Cruz? Por lo menos eso que sepan. Ahí, un minuto para que lean y copien.